Buenas tardes, chicos. Vamos a continuar con las clases de la literatura. En esta ocasión vamos a empezar con lo que es propiamente literatura. Vamos a empezar con lo que es el romanticismo, hablando de lo que es la poesía en el siglo XIX. Entonces, empezamos con la definición, que es del romanticismo. El romanticismo literario sí viene a ser un movimiento literario como tal que surgió en Alemania a finales del siglo XVIII, pero no es hasta el siglo XIX que recién viene a adentrarse a las características del romanticismo son netamente sí, expresar los sentimientos, expresar las emociones a través de, obviamente, los poetas literarios. Por otra parte, encontramos la libertad de pensamiento, un sentimiento de nacionalismo, una idealización de la naturaleza. Tenemos varios representantes de lo que es Europa, América y Ecuador. Entonces nos vamos a basar en Ecuador, una escuela literaria que viene de fuentes francesas. Como primera artista, como primera literata, en Ecuador tenemos a Dolores Benítez de Galindo, que vamos a conocer un poquito más. Entonces, el realismo en Ecuador, la literatura ecuatoriana, se caracteriza por ser esencialmente costumbrista, es decir, que va representando cómo las personas se van desarrollando en el día a día, ¿sí? Y en general muy ligada a los sucesos solamente nacionales, con narraciones que permiten deslumbrar cómo es y se desenvuelve la vida personal y correcta. ¿Sí? Y viene a ser una situación bastante complicada, pero el mayor desarrollo del modernismo, aún así, viene a ser en la ciudad de Quito. Entonces tenemos características del romanticismo ecuatoriano, porque no se generaliza de esta manera. Viene a ser el egocentrismo, la excentricidad, la originalidad, la arte y la imaginación. Vamos a pasar a los representantes ecuatorianos. Entonces, como se dijo, en Ecuador el romanticismo nace con Dolores Benítez de Galindo, quien a través de sus poemas viene a exaltar el amor y la lucha contra los prejuicios. Tomando en consideración la época en la que se encontraba, lo que viene siendo 1830 y 1837, una sociedad bastante machista, eh, que simplemente respetaba los derechos de los hombres, más no de las mujeres. Para las mujeres era muy complicado de sí, estudiar y más aún desarrollarse dentro de la sociedad. Es por ello que Dolores Montilla de Gabriel viene a romper este canon en el que se encontraba la sociedad. ¿Sí? En cuanto a la narrativa romántica, tenemos al escritor Leo Pera, considerado uno de los precursores de literatura en Ecuador, es bastante conocido. Igualmente a Juan Montalvo, que vamos a tratar un poquito más en lo que es la prosa literaria. Dentro de los poemas más reconocidos de Dolores Benítez de Galindo, nos encontramos con el poema Quejas. Quejas viene a estar conformado por 22 versos distribuidos en cuatro estrofas. Este poema se dice que fue dedicado a su ex marido. Entonces ya lo miran analizando. ¿Sí? Pasamos a lo que es la ficha. Entonces, en la ficha de igual forma tenemos la información, las orientaciones metodológicas, tenemos la información que se dio sobre el romanticismo, los temas del romanticismo aquí un poquito ya más concretos, sabemos lo que es el amor, la emoción, la nación, la historia, el pueblo, la religión, un imaginario, el orientalismo, la muerte, en sí vienen a ser sentimientos bastante subjetivos de cómo las personas vayan expresando sus emociones o incluso sus rencores que tienen a una sociedad o un estado o incluso a personas. ¿Sí? De igual forma, el sentimiento de la nación, la historia y el pueblo se ve reflejado en otros poemas, porque el sentimentalismo no solamente viene a ser personas, sino también puede ser a elementos como el escudo, como la bandera, entre otros. Dentro de los más importantes que tenemos, como ya se mencionó, la primera que es el valor es muy Galindo, que debe ser una poeta buena y apasionada por el desafío de valores clasistas, racistas y patriarcales. Como mencionó, la obra de ella está basada sumamente en despojarnos de ese patriarcado en el que se encontraba en aquella época en la que las mujeres no se les permitía simplemente o estudiar o desarrollarse en la sociedad. Por otro lado, también tenemos a José Joaquín de Olmedo, que también lo vamos a trabajar, quien a través de su poesía, quien a través de su poesía
busca crear una identidad ecuatoriana. Uno de los máximos poemas que tenemos de Olmedo viene a ser el Canto Bolívar o Victoria de Junín, como se lo llama, en donde se expresan las batallas que se dieron para la independencia. Recordemos que estamos en la época de 1830, de 1820 y 1830 aproximadamente, que viene a ser una época de liberación del pueblo. Tenemos a Julio Salgado, Nueva Pompeyo Jones, Juan de Olvera, Juan Montalvo y Miguel del Río. Esos últimos ya los vamos a trabajar en lo que viene a ser la prosa literaria. Ahorita vamos a trabajar con los autores, que son Dolores Veintimilla de Galindo, que ya se la mencionó, y José Joaquín de Olmedo. Muchos hemos escuchado el nombre de Olmedo o lugares históricos o monumentos que se encuentran en él. Sí, porque viene a ser una figura bastante importante debido a que se desarrolló dentro de la independencia en la época colonial. Fue un gran exponente debido a su logro del patriotismo político. ¿De acuerdo? Listo. Tenemos en el lado de Dolores Vintimita de Galindo, pues una pequeña biografía que nos cuenta cómo ella fue marginada desde muy pequeña y al final, lastimosamente, ella le quitó la vida debido a las luchas sociales que ella enfrentaba y cómo la sociedad le dio la espalda, sí, acusándola de ser real, de ser íntegra. Sí, por otro lado, José Miguel Almeida, siendo un hombre en una época patriarcal, pues que se desarrolló de buena manera y sobre todo por su importante papel dentro de la independencia del Ecuador. Tenemos aquí fragmentos de los poemas de cada uno. Tenemos a mis enemigos, que justamente fue realizada para desvelar el cómo eran sus sentimientos ante las injusticias que tenían eh, por lo por cómo era el trato hacia ella. Y del lado de Olmedo tenemos la victoria de Junín, que simplemente nos refleja el momento de la batalla. La victoria de Junín viene a ser un poema épico. Ciertamente es romanticismo, pero también viene a ser un poema épico. Ahora, trabajando con eso, como estamos hablando justamente de poesía, nosotros tenemos que aprender a diferenciar las licencias métricas que existen en cada una de ellas. Aquí me voy a compartir. Ahora, ¿qué son las licencias métricas? Nosotros en un verso tenemos varias sílabas, ¿sí? El objetivo de los versos es que tengan una cierta musicalidad, cierto ritmo, para generar una belleza en ellos, ¿sí? Al igual que el uso de recursos literarios. Dentro de las licencias métricas nosotros vamos a ir contando una cuenta silábica, es decir, contando de sílaba en sílaba cuántas encontramos. Por ejemplo, en licencias métricas tenemos licencias métricas. Tenemos en total 6 sílabas en todo el enunciado. Pero dentro de los versos vamos a ir aplicando ciertas licencias métricas como la sinalefa, la sinéresis y la diéresis. ¿Qué viene a ser la sinalefa? Que es la que más nosotros vamos a encontrar dentro de estos dos poemas. La sinalefa viene a ser cuando vamos a unir sílabas de diferentes palabras, siempre y cuando la palabra termine en vocal y la siguiente comience en vocal. Por ejemplo, tenemos la primavera ha venido, ¿sí? Como aquí termina primavera en vocal, termina en la A, y ha venido comienza en vocal, independientemente si está la H. Nosotros vamos a contarla como una sola sílaba, no las vamos a dividir, a contar individualmente, sino que las vamos a unir. ¿Sí? Es decir, diría la primavera ha venido. En total tenemos 8 sílabas. Las sílabas gramaticales vendrían a ser 9, pero aplicado a las licencias métricas vendrían a ser 8. Se aplica una sinalefa. La sinalefa también se viene a aplicar cuando encontramos el caso de la Y, siempre y cuando una palabra terminando en vocal y la siguiente sea una Y. ¿Sí? También tenemos lo que es la sinéresis. Contra 2 sílabas está formando un hiato. Es decir, cuando normalmente se forma un hiato, nosotros igual lo vamos a contar en una sola sílaba. Por ejemplo, dice, y yo había dicho, viva. El había nosotros en las sílabas gramaticales lo contaríamos como 2. Y yo dicho, de. En total tendríamos 9 sílabas gramaticales, pero debido a la sinéresis nosotros vamos a aplicar
eh, la ley y vamos a unirlas. Este hiato lo vamos a contar como una sola, llegando a las 8 sílabas. La diéresis, al contrario, vamos a separar. ¿Sí? Lo que normalmente vendría a ser un diptongo, nosotros lo vamos a separar. Dice, con un manso, con un manso, ruido. Normalmente tendríamos 7 sílabas, pero aplicando la diéresis, nosotros vamos a dividir ese diptongo en ruido y vamos a separarlo para formar 2 sílabas adicionales. Con un manso, ruido, llegando a las 7 sílabas métricas. Déjenme colocar para que se me lleven las tildes. Por último, tenemos lo que es el cómputo silábico. Esto se aplica cuando al final de un verso la última palabra viene a ser aguda. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a añadir una sílaba adicional. Y en el caso de que sea estrúcula, nosotros vamos a eliminar una sílaba. Es decir, por ejemplo, volviendo acá. Dice, y yo había dicho vive. Si es que mi última palabra fuera vivió, ¿sí? Terminando en O con tilde, viene a ser una palabra aguda. Mis 8 sílabas se convertirían en 9 sílabas, es decir, añado una sílaba adicional. O, por ejemplo, mi última palabra viene a ser brújula. Entonces, como mi última palabra viene a ser una palabra esdrújula, yo tengo que disminuir. De lo que digamos serían 8 sílabas, yo disminuyo una y serían 7 sílabas. Raros son los casos porque en la mayoría de ocasiones las palabras vienen a ser diferentes. Ahora, en la actividad simplemente tenemos 2 preguntas de activo y en la parte de abajo tenemos el conteo de las sílabas gramaticales y con licencias lingüísticas de 2 poemas, del poema Quejas y fragmentos del poema Quejas y fragmentos del poema de la Victoria de Junín. ¿Cómo van a ser resueltos? Ustedes tienen que contar cuántas sílabas gramaticales hay, cuántas licencias métricas se aplican y cuántas sílabas métricas existen. Por ejemplo, vamos a hacer con el primero. Dentro del primer ejercicio habíamos dicho que si encontramos una Y también se aplica como vocal. Entonces vamos a unir. Este va a entrar el segundo. Ya. Más ley. U. Real. Sol de like. Ten. Ya. Y quedaría de esta manera. Por un lado están las primeras sílabas que están con amarillo y las otras que están siempre son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cinco, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En total nosotros tenemos 11 sílabas métricas. Ahora contamos simplemente las sílabas que existen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tenemos 14 sílabas gramaticales. 1, 2 y 3 sinónimas. Entonces, de esta manera deben ir complementando. ¿Sí? Entonces, en este caso, si no estoy mal, el poema de quejas es absolutamente todo con sílabas de 11. Entonces, ustedes deben ir averiguando dónde se encuentran los 11 e ir señalando la división de las sílabas. De igual forma con el poema de la Victoria de Junín. En este caso tenemos versos heptasílabos y endecasílabos, quiere decir que son de 7 u 11 versos. De la misma manera vamos subrayando, contando cuántos versos hay, perdón, cuántas sílabas gramaticales hay, qué licencias métricas existen y cuáles son las sílabas métricas que en total nosotros contaríamos. Tener en cuenta una cosa, en el poema de quejas tenemos aquí una palabra
Significa que si mi palabra es, yo voy a añadir una sílaba más. Igualmente en la parte de abajo, vacilé es una palabra aguda, significa que yo voy a añadir una sílaba más a mi corte. Bien, listo chicos, entonces eso sería todo. Si es que tienen alguna duda, alguna inquietud, me la hacen saber por el correo electrónico o pueden venir a resolver en la red de tutorías. Nos vemos para la siguiente clase, chicos.